Caminantes de la Akasha, ¿cómo está vuestro sendero? ¿Cómo vais caminando estos días? Vengo aquí a ofreceros un vídeo cortito, explicativo sobre enseñanzas de la Akasha y sobre todo a explicaros los 3 procesos que suceden cuando yo voy a la apertura de mis registros acásicos. En este vídeo lo voy a hacer muy resumido, pero luego le voy a dedicar un vídeo a cada uno de estos conceptos porque creo que son fundamentales que lo tengas claro, ¿sí? Empezamos. El primer concepto de la apertura de tu Akasha, ya sabes que la Akasha lo tiene que abrir un profesional que está capacitado para ello, al cual tú le has dado la información y le has facilitado, por supuesto, tu nombre y tus 2 apellidos, teniendo todos esos requisitos conformes, entonces se abre tu Akasha y empieza el primer proceso. El primer proceso es la información. La información que recibimos de la Akasha puede ser normalmente de una forma oral o puede ser por un escrito o por un símbolo, ¿vale? Eso es lo que yo llamo una información tangible de la Akasha. Ya me detendré a explicar más. Solemos grabarlo si es oralmente, en mi caso yo lo hago así, lo grabo en una grabadora y luego te lo envío a tu correo electrónico, ¿de acuerdo? Esta es una manera de recibir la información, pero esa es tangible, es decir, la podemos palpar, la podemos escuchar, la podemos escribir, la podemos volver a repetir, etc. Pero luego también está la información que no se ve, la intangible, ¿de acuerdo? Es decir, premoniciones, sueños, sincronicidades, etc. ¿Vale? Esto sería conforme a al primer proceso. Segundo proceso de la apertura de los registros acásicos, la sanación acásica. ¿Qué es la sanación acásica? Pues todo aquello que tu yo superior, tu yo integral en el aquí y en el ahora es capaz de gestionar para liberar, soltar, aflojar cualquier proceso que esté en vías de, que esté en bloqueo, ¿vale? Si hay algún tipo de bloqueo que tú puedas tener, tanto físico, mental, emocional, energético o espiritual, todo esto lo trabaja la sanación acásica y suele durar unos 21 días, ¿de acuerdo? Entonces, por eso debemos dejar pasar 21 días para volver a abrir nuestros registros acásicos, ¿vale? Después tenemos el último proceso, el tercer proceso, que nos suele costar un poquito más comprenderlo, un poco por los nombres, ¿no? Y es la dispensa kármica o apertura a la gracia. La dispensa kármica y la apertura a la gracia no se producen así espontáneamente. Tiene que haber un proceso donde la información acásica y la sanación acásica, o sea, los 2 procesos anteriores, lo hayas sabido gestionar y lo hayas comprendido. Esta comprensión no viene de una comprensión racional, intelectual, de un proceso analítico de un hemisferio izquierdo, sino que viene de una comprensión absoluta desde tu corazón. Entonces hay un lenguaje diferente, la información es distinta, tú estás abierta, estás abierto desde otro lugar a poder comprender todo eso, ¿vale? Entonces, cuando el corazón está preparado, hay esa comprensión, esa asimilación del proceso de sanación acásica, se produce que una dispensa kármica y eso es, vamos a hablar un poco de una manera muy sencilla, es liberar acciones que habíamos cometido en otras existencias, incluso en esta vida, en nuestro pasado, es buscar esa liberación donde ya no tenemos que repetir ciertas lecciones de vida, ¿vale? No tenemos que pasar por ciertas circunstancias para poder evolucionar como personas, álmicamente y, en definitiva, para el desarrollo personal nuestro. Entonces, digamos que es un alivio, no tenemos que pasar por ahí de alguna manera. Es una llave absolutamente maestra este tercer proceso acásico que engloba los otros 2 y por eso os recomiendo poder hacer unos registros acásicos, aunque sea una vez en tu vida, porque viene muy bien poder vivenciar estos procesos. Y luego está la apertura a la gracia. La apertura a la gracia no es ni más ni menos que, claro, cuando liberamos nuestro equipaje, esa mochila de temas del pasado, porque ya me detendré en el vídeo específico, no es un pasado como solemos a veces imaginar, un pasado de lo que ocurrió ayer.
El pasado, el presente y el futuro están simultáneamente colaborando estrechamente en tejer un aquí y una ahora. Entonces esto no es tan clásico, tan literal como venimos aprendiendo desde estos comienzos de la nueva era, ¿no? Lo que es pasado, pasado quedó y solo es una vida pasada y tal. Esto es más profundo de lo que parece y lo explicaré en el vídeo específico para esta parte. La dispensa kármica la he explicado, entonces la apertura a la gracia es algo que se abre a la gracia. La gracia es la voluntad divina y la voluntad divina es tu voluntad, no la de alguien externo a ti que te va a dar por así decirlo, el visto bueno de tus acciones, la bendición de tu vida. O sea, esto no es así. Realmente es una conexión con esa versión de ti muchísimo más sabia, muchísimo más amorosa, con un estado de consciencia superior, y entonces hay una apertura a ese encuentro de quitar de patrones, creencias mentales adquiridas, culturales, heredadas de tus padres, de tus maestros en la escuela. Entonces, hay esa apertura, esa amplitud para que conectes con tu verdad. Y esto, si realmente lo gestionamos en un proceso de autoindagación, que es lo que pretende la apertura de los registros acásicos, son 3 procesos, los que os estoy explicando, súper potentes. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que nos solemos quedar solo con: ay, a mí me akasha, abrí el akasha y me dijeron no sé qué cosa y tal, pues no estoy de acuerdo, pues sí, pues... Entonces ahí empieza a entrar la mente discursiva, empieza a entrar nuestra historia personal, empieza a entrar lo que conocemos y lo que juzgamos con la mente pequeña, ¿vale? Y lo que estamos procurando es ir a la gran mente, que es la mente del corazón, que es la conexión realmente con eso que es veraz, que tú no lo puedes... no tienes que justificar nada ni que tienes que hacer que se valide, porque tú sabes que eso es una gran verdad porque es tuya. Entonces, todo esto, desde luego, para un proceso evolutivo hacia la fuente del uno, de la unidad que es el amor. No, no para otra finalidad realmente, porque de ahí venimos del uno, venimos a aprender de la dualidad, de la separatividad en este plano de consciencia, y entonces venimos a reintegrar todas nuestras partes en ese yo bien posicionado, bien gestionado y armonioso. Con lo cual, esto es lo que venía a contaros en este vídeo tan cortito, tan breve. Os invito a que realmente, si te quieres hacer unos registros acásicos, estés dispuesta, estés preparado para trabajar después de esa apertura, porque muchas personas en lo que se quedan es en el primer proceso, en la información. Entonces se queda como un proceso de mediumnidad canalizado, donde yo recibo una información y ahí se acaba todo. No, hay otros 2 procesos que son muy importantes y con los cuales tú terapéuticamente, contigo misma, contigo mismo, te puedes acompañar en el proceso, ¿vale? Entonces, os invito a que si os hacéis una akasha, os permitáis tener un desarrollo a posteriori, no solo de la información, sino del autoconocimiento de nosotras mismas, de nosotros mismos, después de eso, ¿no? ¿Qué pasa? Con ello finalizo. No todas las personas están preparadas para abrir su akasha, porque implica una responsabilidad a posteriori. O sea, por supuesto, la persona profesional, el canal que os podemos abrir vuestros akásicos, tiene su responsabilidad. Eso es indiscutible, pero tú tienes la tuya. Entonces, una de las cosas que después de estos 3 procesos el canal debe de evitar hacer es interpretaciones. O sea, el profesional, si vienes, acudes a mí, yo, lo que debemos evitar es que si nos pregunta esa persona, nosotros darle explicaciones sobre aquello que su akasha le ha dado. Esto no es así. Otra cosa es que nosotros como canal podamos acompañar en el proceso de toda esa revelación, pues consolando a la persona, apoyándola, dándola palabras de aliento, de
de comprensión. Pero lo que no debemos de hacer como canal es darle una interpretación a posteriori de eso que le han dicho. También os tengo que decir, yo no recuerdo prácticamente de la lectura de esa persona lo que le han dicho específicamente. Recuerdo, ya hablaré en otra ocasión, que ya aprovecho también, no pensaba decirlo, pero bueno, lo voy a decir, hablaré más adelante de los puntos de gracia, los puntos de gracia que nos pueden revelar durante una lectura de registros acásicos. Eso es lo que normalmente yo sí recuerdo, porque a veces la persona no entiende muy bien el punto de gracia que le han dado. Ya os explicaré lo que es, ¿vale? Con lo cual, lo más importante es que después, si escuchas, en caso de que te hayan dado la información oralmente, si escuchas esa grabación después, tú tengas un periodo de recogimiento, tengas un periodo de comprensión, tengas un periodo incluso emocional, porque puede haber una reactividad a esa información, ¿no? Puede haber una defensa, un rechazo o una gran apertura porque nos resuena muchísimo. Todo eso es parte de la akasha también. Son procesos a posteriori y es muy importante respetar esos 21 días entre la apertura de una akasha y el otro, porque la persona tiene que digerir todo esto y sobre todo tampoco para no crear una codependencia, porque la akasha, una de las cosas que hace es respeto del libre albedrío y no generar el poder fuera del individuo, fuera de la persona. El poder es tuyo siempre. La voluntad del ser es única y exclusivamente nuestra, ¿vale? Entonces, bueno, si realmente te conectas a tu akasha, quieres profundizar en un trabajo y una labor de verdad, la información a veces puede ser impactante, a veces por experiencia propia, me han abierto los akásicos, poco, personas de para mí solamente han abierto 2 personas mi akasha y en 3 ocasiones, nada más. Por eso también, en estos procesos, ten confianza, siente si realmente esa persona puedes conectar, ¿no? Y esto se siente enseguida. Y si no, no pasa nada, ya vendrá. Pero estate dispuesta a no quedarte únicamente en lo superficial, porque la akasha no trabaja así. Entonces hay muchas personas que se sienten luego defraudadas o decepcionadas con la información. Eso tiene que ver con tu proceso mental y con el proceso de generar una expectativa ante lo que tú querías que se te respondiese. Y muchas veces cuando realmente el akasha la información es totalmente sorprendente, ni te la imaginabas. Incluso, por eso digo que puede producir un poco de ya no quiero escuchar más en el caso de la grabación o en el caso del escrito, no lo quiero leer, o en el caso del símbolo, para que este símbolo es una tontería, bla, 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 bla. Entonces ahí os recomiendo que paréis, si os habéis hecho unos acásicos, si estáis en ese proceso súper a la defensiva de esa recepción de vuestro akasha, parar, dejar esa información para mucho más adelante. Ahora, tener en cuenta que esa información que tú no quieres, la tangible, que tú no quieres escuchar porque te revuelve, que está perfecto, no solamente lo que has recibido de la akasha, hay una sanación. Como ves, todo lo que te cuento en escasos minutitos, no llego a 15, eso es lo que pretendía, tiene mucho por descubrir en una lectura. Si tú estás dispuesta a permitirte ser en todo ese maravilloso proceso de la akasha, que no es solo cuando estás en la lectura, es que viene después todo un bagaje. Hay personas que pueden profundizar mucho más por su trabajo espiritual, su desarrollo personal, por su forma de ser, otras que menos, y otras que dicen, pues yo me he quedado igual. Pues está perfecto, porque cada uno está en el momento de su desarrollo que es para su mayor bien. ¿Vale? Pero eso no significa que no tengas ahí una perla, una joya de sabiduría a tu disposición con esta apertura de tu akasha.
Espero que te haya resultado útil, que te haya aclarado algunas dudas y que, bueno, sobre todo que te animes a descubrir quién eres en realidad y el gran potencial que traes a este plano, a esta encarnación, a esta vida, tu vida, en la que eliges tú. Un beso. Gracias.